¿Alguna vez te has preguntado qué harías si fueras un clon y todos tus recuerdos, desde los más tristes hasta los más preciados, le pertenecieran a otra persona? Esa pregunta intentó responderse a partir de la polémica saga del clon, una etapa que siempre ha generado todo tipo de opiniones, desde algunos que la defienden hasta otros que la detestan. En fin, antes de empezar a hablar de ella, es importante explicar brevemente el contexto bajo el cual su segunda parte se realizó. Esta escritura data de la igualmente polémica etapa de los noventas, en la que la industria del cómic atravesó una serie de dificultades que perjudicaron e influyeron en la manera en la que sus personajes e historias eran representadas. A raíz de esto surgieron cambios en los personajes que buscaban hacerlos lucir más rudos, más musculosos y más agresivos. Esto con la finalidad de captar la atención e interés de los lectores, porque entre más se dice algo, más interés se obtendrá. Obviamente, Marvel no fue la excepción, y en medio de ese interés por mantener las ventas, surgió la segunda saga del clon, que sería una continuación a la primera parte, que ya había introducido personajes como Punisher, Jackal y Ben Reilly. Para esta continuación, Marvel logró obtener el interés de los lectores, permitiendo que inicialmente la saga del clon fuese relativamente exitosa y llamativa, pero cayendo en picada al causar molestia en los lectores, por lo tedioso que resultaba seguirle el hilo a la historia y a los constantes giros que solo confundían al lector. En base a esto, es muy común que exista la creencia de que la saga del clon es una completa basura, lo cual es en parte cierto, y a la vez confuso, considerando las aportaciones a la misma de escritores como Don DeFalco o Mateis, que mínimamente te pueden entregar algo entretenido, en medio de un montón de giros que rayaban en lo ridículo. Si bien es cierto que podía resultar enredoso y aburrido seguirla, esta última también aportó buenas historias y momentos, como Lost Years, que servía como una especie de precuela, donde se contaban los primeros años de Ben Reilly conviviendo en el mundo, o el grandioso número 400, que le daba una emotiva despedida a la tía May, un número cuyos eventos generaban repercusiones en las acciones de los personajes, y que lastimosamente quedó en nada, por un montón de malas decisiones editoriales. Sí, puedo entender perfectamente por qué a muchos no les gusta, y por qué algunas personas no se han tomado la molestia de realmente leerla, en lugar de repetir y repetir la misma opinión popular que muchos dicen al considerarla mala, sin darle una mínima oportunidad o intentar rescatar sus virtudes. Como sea, el día de hoy quiero aprovechar la ocasión para hablar de lo que considero lo mejor de esta etapa, nada más ni nada menos que Ben Reilly. Un personaje inicialmente introducido en el Amazing Spider-Man 149, un jodido ídolo que se ganó el interés y el aprecio de muchos lectores, algo muy diferente a la mala imagen que el personaje tiene actualmente, debido al mal uso que Marvel le ha dado, mostrándolo como villano y como alguien egoísta, a partir de su regreso en la historia de Clone Conspiracy, que como algunos ya sabrán, tuvo la participación del polémico Dan Slott. Si bien hay intenciones de retomarlo, su caracterización actual es bastante lejana al personajazo que era en los noventas, algo que sinceramente no logro comprender y que lejos de ayudar o aportar algo al personaje, termina careciendo de lógica y manda a la mierda su caracterización original. Durante la saga del clon, Ben Reilly tenía un conflicto bastante particular e interesante: aceptarse y lidiar con el hecho de saber que es un clon de Peter Parker, un clon de tantos que fueron creados por el Jackal al lado de Kane y el Spider-Sida. La mayoría de clones en algún momento específico pudieron creer ser el verdadero Peter Parker, un conflicto que en conjunto al abuso experimentado por Miles Warren les hizo buscar venganza, además de obsesionarse con obtener esa vida aparentemente pacífica y tranquila que Peter tiene. No obstante, a diferencia de sus hermanos, Ben no se caracterizó por perseguir un camino enfocado a la venganza o a castigar a los demás.
El camino de Ben Reilly iba enfocado a entenderse y conocerse a sí mismo, al mismo tiempo que interactuaba con las personas e intentaba formar una vida propia alejada de Peter. Ben nunca quiso robar la vida de Peter ni lastimarlo, algo distinto a su hermano Kane, que en sus inicios no se planteó como un antihéroe que aprendía de sus errores e intentaba ser una mejor persona, sino como un clon fallido, que parecía sufrir una especie de degeneración física, que lo hacía sentirse inseguro y envidiar a sus hermanos, algo que claramente no evitaba que igual quisiera vengarse de Miles Warren por el daño que le provocó. Kane, al compararse constantemente a Ben Reilly, comenzó a sentir envidia. En determinados paneles de la saga del clon, se podía apreciar cómo Kane llegaba a hostigar a Janine, la pareja de Ben. Sin embargo, a pesar del daño que le causó, Ben eligió perdonarlo y salvarle la vida, haciendo las paces y tratándolo como alguien valioso. Sobra decir que estas acciones ayudaron a Kane a redimirse, permitiéndole aceptarse y tomar a futuro el manto de Scarlet Spider, en honor a la bondad de su hermano. Continuando con el protagonista del video, Ben siguió interactuando con las personas, hecho que le permitió usar su conflicto para aceptarse y ayudar a quienes estuvieran en peligro. Hubo un tiempo en el que Ben intentó perseguir una vida alejada de las acciones heroicas como Spider-Man, pero al ver a una mujer estar cerca de experimentar la muerte, inmediatamente saltó a salvarla, teniendo momentáneamente regresiones de aquel día en el que Gwen Stacy perdió la vida. Ben, al igual que Peter, no pudo limitarse a quedarse tranquilo, no pudo ignorar una vida en riesgo, sabiendo la responsabilidad de sus poderes. Incluso en momentos de Lost Years, Ben nuevamente demostraba sus buenas intenciones, ayudando a un niño a reencontrarse con su padre, y evitando que un hombre se quite la vida. Pese a ser un clon, los recuerdos de Peter y de sus tíos Ben y May lo motivaban a preocuparse por las personas, contribuyendo a que se formara como una persona noble con un buen corazón, hecho que siguió influyendo en su moral, dando inicio a su camino como héroe, creando un traje y recibiendo el apodo de Scarlet Spider. El camino de Scarlet Spider inició en una brutal pelea con Venom, pelea en la cual Venom notó inmediatamente que Ben no era Peter Parker, desatando su ira al considerarlo un impostor. Por ende, la pelea fue bastante física. Hubo momentos donde Venom llevó la ventaja, pero gracias a su ingenio, la araña escarlata emergió victorioso, presumiendo sus nuevos lanzarredes con explosivos de telaraña que debilitaron por completo a Venom. Tras la derrota, el simbionte percibió algo familiar en Ben, recordando aquellos días donde Peter era su huésped. Ben, al ser tremendo personaje, logró retenerlo, evitando la simbiosis. Venom no fue el único simbionte que enfrentó, ya que tiempo después se topó con Carnage. El simbionte de Cassidy vio potencial en él y logró unirse a su cuerpo, formando al letal Spider Carnage. Ben perdió parte del control y estuvo cerca de sucumbir al instinto asesino del simbionte. Increíblemente logró contenerlo, evitando lastimar personas, y gracias a la ayuda de John Jameson pudo liberarse de Carnage, quien cobardemente huyó del lugar buscando a Cassidy. Pasando directo a su relación con Peter, inicialmente fue bastante caótica. Peter lo culpaba de querer robarle su vida, odiándolo y llegando al extremo de golpearlo. No lo quería cerca y no se sentía cómodo con la idea de tener tantos clones, llegando a dudar de si él mismo era alguien real. Lógicamente, eso se explica asumiendo que no estaba mentalmente bien, atravesando muchos acontecimientos traumáticos que lo ponían en riesgo, así como a sus seres queridos. La inestabilidad de Peter en esta etapa era tan extrema que hay un jodido panel donde golpea a Mary Jane, y no voy a negar
que aun con el contexto nada justifica esta caracterización que en realidad se siente muy fuera de personaje. Como sea, no todo fue malo para ambos. Eventualmente lograron llevarse bien, reconociendo que podían apoyarse y dejando ir todo ese odio inicial, convirtiéndolo en respeto y admiración hacia Ben, que se había vuelto lo más cercano a un hermano para Peter. Justo cuando todo parecía mejorar, Marvel volvió a meter mano en la historia, eligiendo deshacerse de Ben y traer de regreso al Duende Verde, en un giro que contradecía la revelación de Peter como el clon, explicando que mágicamente Norman seguía vivo, manipulando todo desde las sombras. La verdad, este giro fue bastante forzado, pero al menos traía de regreso al icónico villano, así que algo bueno tuvo que salir de esto. En su última aparición, Ben Reilly perdió la vida salvando a Peter de un ataque del planeador del Duende Verde. Peter, impactado, lo mira e intenta buscar ayuda. Tristemente, sus esperanzas de salvar a su hermano se pierden una vez que Ben comienza a desvanecerse, dejando en claro que siempre fue un clon. Antes de partir, le pide que le cuente a su futura hija Mayday historias de su tío Ben. El sacrificio de Ben no solo cierra con broche de oro esta etapa, también despide dignamente al personaje, demostrando lo humano que es y lo mucho que admiraba a su hermano Peter, estando dispuesto a dar su vida a cambio de brindarle un futuro al lado de su familia. Después de todo, portó dignamente el manto y sentía cariño por las enseñanzas de sus tíos Ben y May, eligiendo ser un héroe. En conclusión, Ben Reilly es un personajazo, tan bien implementado que duele ver lo mucho que lo han desperdiciado. Me duele decir que no tengo esperanza en que algún día intenten devolverle esa aura de chico bueno que da todo por ayudar a los demás. Es más probable que lo sigan maltratando, usándolo como otro intento de villano. Al final, todo lo que queda es ese bonito recuerdo de lo que alguna vez fue un grandioso personaje. Sin más que agregar, Moon se despide.